Hola, yo soy Hazel Puente y este es mi podcast. Estoy muy contenta que nos acompañes el día de hoy. Este es un espacio creado para ti, donde quiero compartir contigo verdades de la palabra de Dios, de una manera sencilla, que te ayudarán a crecer espiritualmente y que los podrás aplicar en tu vida diaria. Bienvenido, vamos a platicar. Hello amigos, ¿cómo están? Pues nuevamente aquí Hazel Puente saludándolos. Oigan, ya estamos en marzo, ¿pueden creerlo? Ha sido rapidísimo. A mí enero me pareció súper lento y febrero fue como un abrir y cerrar de ojos y ya estamos en marzo, en la primera semana de marzo. ¡Qué locura! Por cierto, ¿cómo van con sus propósitos de año nuevo? ¿Han sido constantes? ¿Han logrado continuar? Pues si se acuerdan, en el primero y en el segundo episodio platicamos mucho de los propósitos de año nuevo, de la importancia de ser intencionales en crecer y querer ser maduros espiritualmente. Y fíjense que he estado meditando un poco en eso esta semana. Así rápidamente les platico que leyendo Colosenses 2:6 me encantó en Nueva Traducción Viviente y dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Y lo que yo meditaba esta semana mucho es como la importancia de madurar en Cristo. Cómo en el día a día nosotros vamos tomando decisiones. Desde decisiones súper simples como que si vas a tomar un café del día o un vainilla latte o qué te vas a poner de ropa, lo que sea. Y todas estas decisiones siempre nos llevan a ciertas consecuencias. También en lo espiritual debemos de tomar decisiones constantemente entre leer la Biblia y ver la tele un ratito más, o entre orar y pasar un tiempo en su presencia, o despertar con el pie izquierdo, o poner esa alabanza mientras te bañas y poder buscar a Dios aunque sea en ese ratitito. Entonces te animo a que si por alguna extraña razón tú dejaste ya en el camino la toalla tirada, la vuelvas a levantar y que puedas empezar a tomar decisiones que te lleven a madurar espiritualmente. Como dice la palabra que ahorita leía en Colosenses, que te afirmes en Jesús, y también como dice la palabra, que tengas tus ojos puestos en Él. No se me desenfoquen a todos los que van por ahí. Y déjenme les digo una cosa, porque madurar, pues la verdad es que no es fácil. Porque uno muchas veces tiene que tomar ciertas decisiones que van a tener un costo. Hay una frase que me encanta que dice algo así como: la salvación es gratis, pero ser discípulo tiene un costo. Y eso es la verdad, porque ser discípulo muchas veces te va a costar tomar decisiones como dejar a un lado ciertas amistades, o también como dejar ciertos tiempos para darle prioridad a la palabra de Dios, o tomar decisiones que a lo mejor así de inmediato te van a perjudicar de cierta manera, pero a futuro tú vas a estar honrando a Dios. Entonces todas estas decisiones, aunque parezcan complicadas, finalmente te llevan a honrar a Dios y a madurar espiritualmente. Pero bueno, no sé para quién era esta palabra o quién necesitaba escuchar esto, pero esto viene de algo que el Señor ha puesto en mi corazón esta semana. Pero bueno, ahora sí, muchachones, a platicar del tema del día de hoy. Pues bueno, como habrán visto en el título de este episodio, le puse el Hulk que llevo dentro, el Hulk que hay en mí. Este personaje es muy interesante. Yo creo que todos hemos visto a este hombre verde, musculoso, que arde en ira. Y precisamente de eso vamos a platicar. Yo creo que alguna vez en nuestra vida todos hemos explotado en ira o nos hemos enojado muchísimo por alguna situación. Hablemos de esa emoción que comienza así como lentamente, estás en el tráfico y ya empieza así como las piedritas en tu corazón a juntarse, o a las gotas de ese vaso de agua, y luego también vives alguna injusticia, no sé, en la escuela, algo que no te pareció,
frío y entonces empiezas como a enojarte cada vez más, te empiezas a sentir incómodo o notamos algún cambio en nuestro cuerpo, empezamos a impacientarnos, a sentir esa tensión en nuestros hombros y nos dicen, por ejemplo, en la escuela que tienes que volver a hacer un trabajo que no le pareció a la maestra o que se venció el plazo que tenías para entregarlo y ya no te lo aceptaron y entonces la frustración se va incrementando, tus pulsaciones se van incrementando, se eleva tu nivel de adrenalina y de repente ¡pum! Se llega la ira y hasta se puede manifestar como una explosión de un misil que va directamente hacia alguien o arrasando contra todo lo que está a su alrededor. O también la ira se puede manifestar como una sutil serpiente que va ahí moviéndose finamente sin que nadie la venga a notar y luego de repente ¡toma! Te tira la mordida. Entonces platiquemos de la ira. Y pues, ¿qué les puedo decir? Pues las experiencias que yo he tenido con la ira, bueno, aparte de personales, que yo me he enojado cuando era adolescente, era súper iracunda y berrinchuda. Pero hace un tiempo estuve trabajando en un lugar de servicio al cliente. A ver, todas aquellas personitas queridas que trabajan en algún área de servicio al cliente. Oh, wow, los admiro, los quiero mucho. Quiero que estén seguros que Jesús los ama, que no los abandona. De verdad que fue un lugar donde al principio fue difícil para mí porque pues es recibir de todo, ¿no? Desde gente muy amable y civilizada hasta gente que se molesta profundamente, está muy, muy enojada. Y al principio como entender que no es personal los insultos y los gritos, sino entender que la persona está pues enojada con la situación y tú como empleado pues que tienes que resolver el asunto, ¿no? Entonces me tocó ver, escuchar y que me gritaran de todo. Nunca se me va a olvidar específicamente una situación en la que una señora específicamente, me acuerdo que estaba muy molesta por un proceso que yo había llevado a cabo y que a ella no le había parecido en absoluto. Insisto, yo estaba haciendo mi trabajo, en ningún momento fui grosera con ella, pero ella estaba muy, muy molesta por esa situación. Y me acuerdo que yo estaba sentada en la oficina y se acercó esta mujer y me dijo, necesito que salgas, porque en ese momento había varias personas ahí. Y yo así como, ok, yo la vi tan enojada que dije, esta mujer me va a golpear. Entonces yo me paré y me salí y ya afuera me empezó a gritar, es que tú hiciste esto y entonces es una falta de respeto, porque entonces, o sea, insisto, yo no le había dicho nada, ni había hecho nada, simplemente había cumplido con un protocolo y no, es que tú entonces esto, bla, 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 bla. Bueno, finalmente se desahogó la señora, despotricó en mi contra. En verdad que a mí me sorprendió tanto que yo por fuera estaba muy seria, pero por dentro me estaba aguantando la risa. No sé a quién le pasa eso, levanta la mano si te ha pasado eso. Ay, a mí me choca, pero es algo que me pasa muy seguido. Si alguien está súper enojado, y me pasaba también con mis papás, de que se enojaban tus papás por algo que hacías y luego te empezaban a regañar de que bla, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé qué, no sé qué. Están tus papás súper enojadísimos regañándote porque la habías regado y yo... Y me acuerdo que sí, era una regañiza para mi hermana y para mí. Mi hermana así como de... Oh, me acuerdo que ya cuando se iban mis papás de que eres una mensa, deja de reírte, nos van a regañar más. Pero era con una risa horrible de nervios. Si alguien se sintió identificado, gracias por no dejarme sola. Entonces, bueno, regresando a la historia de la señora. Me acuerdo que la señora me gritaba y yo como aguantándome la risa dije, no, esta señora si me ve riéndome va a pensar que me estoy burlando de ella y me va a golpear. Gracias a Dios no fue así, pude contenerme, no me reí. Pero me acordé mucho en ese momento de Proverbios 15:1 donde dice que la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Y créanme, amigos, que yo lo último que quería era echarle leña a ese fuego, perdón. Era lo último que quería. Eso viene en Proverbios 15:1. Algo donde yo también he escuchado donde mucho se manifiesta la ira en los papás con los hijos. Hijos, hay que portarnos bien, caray. Los papás también tienen que tratar bien a sus hijos. Pero bueno, eso luego ya será otro tema. Pero sí, los papás se enojan muchísimo y ya. Y haz esto, mangano, y pórtate bien, perengano, y ya limpia tu cuarto, perengano, y ya límpialo hasta que la mamá, ya te dije que entonces tú siempre me dejas el cuarto tirado y por eso, bla, bla, bla. Y entonces ya hasta que la mamá se súper mega enoja, ya todos por fin hacen algo, ¿no?
O también donde veo como muy reflejado la ira también es en las relaciones de pareja. ¿A poco no? ¿A poco no? Sí, como no. Porque, por ejemplo, la esposa está esperando al esposo que llegue del trabajo, ¿no? Y resulta que el hombre usualmente llega de trabajar a las 6 de la tarde. Entonces ahí está la mujer pues viendo el reloj, ¿no? Pues dan las 6, dan las 6:30, dan las 6:40 y tú lo estás ahí esperando al marido. Ay, este hombre, ¿por qué no llega? Ya me urge. Entonces dan las 7 y este hombre no llega y entonces le llamas y le marcas y mensajito y un mensajito y nada que contesta. Y dan las 8 y por fin llega el hombre y antes de dar cualquier explicación, porque el señor ni se pone a pensar en eso, dice, oye, esposa, ¿habrá algo de cenar? No, pues cállate, sin dar explicaciones, sin contestar el celular ni ningún mensaje, pues ahí explota la esposa, ¿no? Y así es, en el día a día podemos ver muy, muy seguido lo que es la ira. Y fíjate que la palabra es muy controversial, pero interesantemente hemos sido creados para enojarnos. Dios nos puso esta emoción y como somos hechos a su imagen y semejanza, no sé si han leído en la Biblia, pero muchas veces dice Dios se airó contra esta persona o contra el pueblo o contra el otro. Y algo súper interesante, insisto, que como hemos sido hechos a su imagen y semejanza, entonces nosotros también tenemos la capacidad de airarnos, o sea, de enojarnos. Fíjense, el diccionario define la ira como un sentimiento fuerte de disgusto. Con demasiada frecuencia nosotros relacionamos cualquier expresión de ira como una explosión. Cuando la describimos solemos utilizar sinónimos tales como rabia, cólera, furia. Estas palabras casi siempre pintan el cuadro de la ira como la ira fuera de control, o como cuando la ira corre salvajemente y esta usualmente es cuando se manifiesta de manera destructiva. Debemos entender que una cosa es tener ira y otra muy diferente son las agresiones, ya que la primera es una emoción y ya la segunda es una acción. Pero hay un misterio acerca de la ira y es que aunque todos la tenemos catalogada como algo malo, en realidad aquí el verdadero problema radica en su mal uso. ¿Cuál es el problema de la ira? Hay una frase súper padre que me encantó del doctor Norman Wright y este dice, exteriorízala demasiado y destruirá a otros, reténla y te destruirá a ti mismo. Esto quiere decir que la ira es algo que se tiene que expresar. Y me encanta cómo la palabra de Dios está tan llena de sabiduría y no nada más nos brinda ejemplos, sino aparte nos muestra cómo expresarla, cómo poder manejarla y cómo trabajar con ella. Así es que lo siguiente que vamos a platicar es al respecto. La primera vez que vemos los efectos de la ira descontrolada en las Escrituras, tuvo resultados muy destructivos. Esto lo podemos ver en Génesis 4 del 5 al 7 y te lo voy a leer. Dice así, es la historia de Caín y Abel, que muy seguramente la mayoría de ustedes ya la han escuchado, pero les voy a leer esta porción porque nos va a traer unas cuestiones muy reveladoras, ya lo van a notar. Fíjense, capítulo 4, versículo del 5 al 7 dice, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Versículo 6. ¿Por qué estás tan enojado?, le preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Caín estaba enojado con Abel, su hermano, porque su ofrenda delante de Dios no había sido aceptada. Estos versos son muy reveladores porque podemos observar primeramente que la ira no es algo que se da de un momento a otro. Comienza casi siempre con un fruto de frustración, de resentimiento o de una sensación de injusticia que lleva tiempo guardada en el corazón. También podemos notar que el Señor nos advierte antes de pecar y llegar a esa explosión de la ira. Eso es algo que me encanta. Dios siempre está ahí a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de personas que nos aman y que Él pone en nuestro camino cuando somos sus hijos y cuando queremos, como comentaba al principio, crecer y madurar en Él. Él nos advierte. Dios no es como que, ¿quieres pecar? Órale, va, haz lo que quieras. No, el Señor está ahí al pendiente de nosotros y
Él nos advierte antes de pecar. Otra porción, ahorita vamos a regresar un poquito a este tema de Caín y Abel, pero otra porción de la palabra que también habla de este tema y que nos da unas claves muy importantes es Efesios 4 del 25 al 27. Se los voy a leer. Y dice, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados porque el enojo da lugar al diablo. Cosa aquí que remarcamos de la parte con Caín y Abel. Son las mismas palabras. Si te fijas, dice, ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Luego acá en Efesios 4, del 25 al 27, otra vez, no pequen al dejar que el enojo los controle. Entonces podemos ver cómo el enojo puede tomar parte en nuestras vidas y controlarnos. En Efesios 4, del 25 al 27, el contexto de este capítulo está hablando Pablo de la importancia de vivir como hijos de luz. Él insiste en la renovación de la mente, porque el cambio de vida a reflejarse primeramente se ve en una nueva mentalidad, puesto que la conducta no es más que la exteriorización de las convicciones que llevamos dentro, que es lo que platicábamos al principio. Tomando en cuenta esto, Pablo nos insiste a dejar la pasada manera de vivir y nos lleva a este famoso versículo que dice, airaos, pero no pequéis. Que en esta versión que yo les leí dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Pero ¿es acaso esto posible, lo que dice la palabra de Dios, enojarse y no pecar? Lo que estos versículos nos quieren decir es que la ira no es necesariamente pecaminosa. El problema es, fíjate, cuando dice no pequen al dejar que el enojo los controle, número 1, cuando es excesiva. Y luego dicen, no permitan que el sol se ponga mientras están enojados. Número 2, cuando la ira es prolongada. Y esto también lo viene citando Pablo del Proverbios 4:4, que también lo hemos escuchado, este versículo que dice que vuestra ira sea santa y que vuestro enojo no dure más allá de la puesta del sol. O que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, también hemos escuchado esta versión. Entonces recuerda que la ira no debe ser excesiva, no puede ser prolongada. Y por número 3 dice, porque el enojo da lugar al diablo. Y la número 3 es que la ira no esté bajo el dominio y el gobierno de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, porque finalmente nos dice que el enojo desmedido da lugar al diablo. Esto quiere decir que le damos espacio al enemigo para sacar provecho de esta situación y hacer de nuestro enojo que se degenere en pecados más graves, como le pasó a Caín. ¿Cómo podemos manejar la ira? Dios nos dio esta emoción, ciertamente lo platicábamos al principio, pero no nos la dio para dañar a otros. ¿Cómo es que podemos manejar la ira en nuestro día a día? Pues número 1, Dios nos ha regalado su palabra, la cual es rica en sabiduría. Y mientras más la leemos, recordando estos versículos que les leía de Efesios y también Romanos 12:2, donde nos insiste que no nos conformemos a las maneras de este mundo, sino que permitamos que nuestra mente sea renovada, entonces entendemos que nuestro espíritu así será moldeado y nuestra mente para su gloria. Y en este proceso, en lo que oramos, en lo que buscamos al Señor, Dios nos permite madurar, nos va limpiando, nos va moldeando el corazón y haciéndonos libres de estas piedritas que les decía, de estas gotas de agua, porque luego ya cuando uno explota es cuando ya es la gota que derramó el vaso. Pero todas esas gotas anteriores, cuando nosotros somos constantes en madurar, en crecer, en permitir que el Espíritu Santo moldee nuestra mente y nuestro corazón, entonces Él nos va haciendo en este proceso libres de frustración, de desesperación, de resentimientos y de dolor, que muchas veces estos son las emociones que usualmente nos llevan a caer en esta ira descontrolada de la que platicaba al principio. ¿Cómo puede ser un ejemplo de alguien que usó la ira santa, por así decirlo, o que utilizó la ira para acercarse más a Dios? Yo creo que muchos de ustedes han escuchado la historia de David y Betsabé, de cómo David tenía un soldado
que tenía esta esposa, Betsabé, y él intentó alejarlo de su esposa porque él quería estar con ella. Finalmente logra alejarlo y lo manda al frente de la guerra hasta que este hombre muere. Entonces David se queda con la mujer de este hombre y llega Natán. Y entonces le empieza a narrar una historia a David donde le dice que un rico le roba a un pobre y le hace ahí como una enseñanza. Y cuando David escucha a Natán, David se llena de ira y se enoja y le dice: ¿quién es este hombre rico que robó a este hombre pobre? Porque hay que hacer justicia, etcétera, etcétera. Se indigna David y para sorpresa de David, Natán le dice: ese hombre eres tú. Entonces David utilizó su ira para enfrentar su propia altivez y aceptar su pecado. Y de ahí nace el famosísimo Salmo 51, donde David muestra su corazón de arrepentimiento y donde derrama su corazón delante del Señor. Esta es una manera en la que la ira nos puede llevar a acercarnos más a Dios y a utilizarla para tener una ira santa en contra del pecado, en contra de las cosas que nos alejan de Dios y acercarnos más a Él. El punto número 2 es cuando utilizamos la ira como un motivador. ¿Cómo es esto? Pues resulta ser que una característica de la ira es que es motivadora. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la ira nos mueve con una motivación incorrecta, nos lleva, por ejemplo, a ridiculizar, a humillar, a avergonzar, a criticar, a pelear, a aplastar, a ofender a otras personas, incluso a adoptar actitudes de burla o venganza. Y todo esto nos lleva a destruir a otros. Pero la ira también nos puede mover de manera positiva. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando Moisés desciende del monte en el que estaba en la presencia del Señor y ve al pueblo adorando al becerro, o sea, imagínense ustedes, estaba Moisés ahí delante de la presencia del Señor y en eso va bajando y empieza a escuchar acá la fiesta que traían, y esto viene en Éxodo 32, en el versículo 19, y dice así: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y entonces él tira el becerro y empieza a poner todo en orden. Entonces ahí Moisés se llenó de ira y entonces empezó a actuar. Esta ira también positiva, motivadora, la podemos ver reflejada, por ejemplo, cuando por poner un ejemplo, si una mamá tiene la pérdida de un hijo, no sé, a través de un accidente automovilístico, y entonces esta mamá comienza una asociación para hacer conciencia en contra de accidentes automovilísticos influenciados por el alcohol, y entonces ella empieza a moverse para buscar maneras de trabajar en este tema, etcétera, etcétera. Entonces es una ira que te mueve, que te indigna de una situación que está pasando, y entonces te lleva a hacer justicia para otras personas. Esta es una manera de manejar la ira. Y pues finalmente tenemos que ver la ira en nuestro propósito eterno, puestos los ojos en Jesús. Este sería el punto número 3. Y yo quiero nada más platicar para finalizar Jesús y la ira. ¿Cómo podemos ver la ira en la vida de Jesús? Por ejemplo, fue lento para la ira con la mujer sorprendida en adulterio, pues él conocía su corazón y reaccionó rápidamente contra sus acusadores, y que también conocía los pensamientos de ellos. Mostró enojo contra los discípulos que trataban de mantener a los niños lejos de él, pero fue compasivo con las multitudes que lo apretaban. Con ira violenta, él también echó a los campistas del templo. Sin embargo, demostró un leve disgusto cuando los discípulos se durmieron mientras él oraba en Getsemaní. El ejemplo más significativo de lentitud de ira y que nosotros debemos adoptar es este que mostró Jesús para la historia de la humanidad. Fue demostrado hace 2000 años, siendo sacrificado por el capricho de la muchedumbre y la debilidad de aquellos que estaban en autoridad. Puedes imaginarte esa escena donde él oraba con agonía y dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y podemos ver su profunda comprensión del propósito eterno de lo que él hacía, su sensibilidad al conocer también la condición del ser humano y de la imposibilidad de salvación del mismo. Y esto lo llevó ciertamente a aminorar su enojo y a convertirlo en salvación y compasión.
Así es que, mis queridos amigos, antes de airarnos con alguna persona, siempre, siempre, siempre tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, quien nos da el mejor ejemplo de cómo manejar nuestra ira. Por favor, utilicemos la ira que el Señor nos ha dado para ir en contra del pecado, para hacer justicia, para hacer luz en este mundo donde está reinado por la injusticia y para poder reflejar a Cristo Jesús. Seamos llenos del Espíritu Santo para traer los frutos de Él y poder reflejarlo en este mundo que hace tanta falta. Bueno, chicos, me encantó saludarlos una vez más. Los quiero un montón a todos. Les mando un abrazo y bueno, que tengan una excelente semana. Nos vemos el siguiente episodio. Bye. Espero que este mensaje haya tocado tu vida y te encuentres más cerca del propósito de Dios. Nunca olvides que Dios te ama, que no estás solo y que cada día es una nueva oportunidad. Si este podcast en verdad te gustó, no olvides darle un review, compartirlo con otros. Y quiero estar en contacto contigo. Te invito a seguirme en redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como Hazel Puente G y en Facebook nos puedes encontrar como el podcast de Hazel. Hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Bye.